Módulo 3, lección número 4, mnemotecnia. Bienvenido a esta lección en donde veremos el concepto de mnemotecnia, para qué es útil en el aprendizaje, para qué beneficia al estudiante, y también veremos la definición de este concepto, las diferentes reglas para utilizar esta técnica y algunos ejemplos detallados de estas reglas. Te pido de favor que pongas mucha atención, que tengas lista tu libreta y tu lápiz para que tomes los apuntes necesarios del contenido de este tema. Comencemos. Para comenzar con este tema, es importante entender la definición de mnemotecnia. Para ello, veamos la definición que el autor Campos 1998 le da a este concepto. La mnemotecnia es el conjunto de métodos que, de forma inusual o artificial, ayudan a la memoria. La mnemotecnia se maneja a través de algunas reglas, las cuales son técnicas de aprendizaje memorístico. Las reglas mnemotécnicas son uno de los métodos de estudio especialmente útiles a la hora de memorizar listas y conjuntos, y funcionan básicamente asociando conceptos que tenemos que memorizar con otros que son más familiares para nosotros. Es decir, las reglas mnemotécnicas se basan principalmente en la relación de conceptos que ya conocemos con los nuevos conceptos que queremos asimilar, que queremos estructurar en nuestra mente para poder memorizarlos y entenderlos. La memoria se puede mejorar con el uso de estas técnicas. Ese es su propósito. Todas ellas se centran en la correcta, personal y didáctica elaboración del material que es preciso recordar para que éste sea más asequible. A continuación, veremos las principales reglas de la mnemotecnia. La primera regla consiste en la organización lógica del material a retener. Esta técnica se basa en que la memoria no trabaja bien con elementos aislados, sino que necesita organizarlos lógicamente. Para esto, la memoria encuentra mejor los elementos a través de la totalidad a la que pertenecen. Se trata de organizar los datos procurando que estén relacionados entre sí, tengan sentido, se integren en un todo lógico. Para esto se entenderá fácilmente con el siguiente ejemplo. Si se trata de memorizar las siguientes letras, se gastará mucho tiempo y se olvidarán. Antes, A, C, I, M, S, N, O. Si las organizamos dándole sentido, tratando de formar una palabra con ellas, por ejemplo, caminos, será mucho más productivo. La segunda regla es las historietas. Su finalidad es organizar lógicamente los elementos a retener, elaborando historietas donde los distintos elementos queden integrados. En la historieta se evoca un elemento que lleva a evocar a otro. Por ejemplo, para memorizar trabajo, casa, madre, profesor, Antonio, inglés, resulta más fácil elaborar la historieta propuesta a continuación. El profesor ha mandado a Antonio para casa un trabajo de inglés sobre el Día de la Madre. Como verás, en esta pequeña historia se integran los elementos que se deben de memorizar para poder después recordarlos. Por tal motivo, se recomienda realizar una pequeña narración en donde se integren los elementos que se desean memorizar. La tercera técnica consiste en los acrósticos. En esta técnica se trata de organizar los elementos sueltos formando una palabra o frase con las iniciales de dichos elementos. La cuarta regla consiste en la versificación mediante la rima y el ritmo, en donde también se favorece la memorización. Por ejemplo, aprenderse la tabla de multiplicar cantándola. La quinta técnica consiste en la equivalencia de cifras consonantes. En tal caso, memorizar números es más difícil que memorizar palabras, porque estos son abstractos. Para superar esta dificultad podemos crear un código numérico verbal que traduce las cifras en consonantes.
Es aconsejable que crees tu propio código. De lo contrario, puede ser más difícil memorizar la regla que los contenidos a aprender. La sexta regla consiste en el empleo de la memoria visual. Para esto, es importante utilizar recursos gráficos, tales como esquemas, gráficas y diagramas. La siguiente regla consiste en la técnica de los lugares. En esa técnica se trata de asociar la imagen de la idea a memorizar con la imagen de un lugar conocido, significativo y que guarde alguna relación personal con ella. La octava técnica consiste en la vivencia del tema. ¿Por qué? Porque se recuerda mejor aquello vivido por el propio sujeto. De ahí la importancia de las técnicas activas anteriormente expuestas. La novena técnica consiste en el interés por el tema. La memoria es selectiva. Atiende a lo que le es interesante. Por ello, es importante descubrir el posible atractivo de cada lección. Si te autoconvences de que algo es interesante, se tarda menos en aprender y más en olvidar. El interés por una asignatura depende de tu motivación por el estudio, de lo que ésta contribuya a tus proyectos de futuro, de lo interesante que la haga el profesor, de lo amena que sea la asignatura y también de lo que tú te esfuerces en considerarla interesante cuando la estudies. La décima regla consiste en el repaso planificado. La principal técnica para fortalecer las huellas de la memoria es el repaso. Un plan de repaso puede ser uno o varios repasos iniciales de grabación, varios repasos intermedios para fortalecer las huellas de la memoria, repasos finales para tener frescos los contenidos el día del examen. Otra regla importante es la comprensión. Para ello, antes de memorizar, has de entender lo que pretendes retener. Los datos confusos y desordenados son la primera y más fácil víctima del olvido. Si memorizas de forma mecánica lo que no entiendes, te desmotivarás, gastarás mucho tiempo en memorizar, olvidarás pronto y sacarás poco provecho de tu esfuerzo. Por lo tanto, se recomienda que el contenido a memorizar primero sea comprendido para que sea mucho más fácil recordarlo y aprenderlo. Por último, tenemos la técnica de la simplificación. Esta se considera una de las mejores formas de buscar claridad en el orden y la simplificación. El recuerdo se mejora cuando se introduce simplificación en la complejidad de los datos a estudiar. Se trata de quedarse con lo esencial. Para ello se emplea el subrayado, los esquemas, los mapas conceptuales, los resúmenes, etc. La intención es rescatar la idea principal de cada texto y que sea mucho más fácil la memorización de aquella idea, concepto o dato que se desea que aprendas. Para finalizar con esta lección, te agradezco mucho tu atención y si tienes alguna duda o alguna pregunta sobre este tema, te invito a que vuelvas a ver este video o que puedas observar de manera detallada y tranquila el material que te presentamos en esta plataforma para que repases cada punto de este tema. Agradezco mucho nuevamente tu atención y te deseo mucho éxito en los siguientes temas.